Reddit pregunta. ¿Cuál fue la coincidencia más increíble de la historia? En 1838 se publicó la única novela de Edgar Allan Poe. Una de las líneas de la trama incluía una tripulación naufragada que sacaba pajitas para ver quién iba a ser comido. Richard Parker fue el personaje que sacó la pajita más corta y fue comido. En 1884, un yate se hundió en una tormenta, y los 4 hombres sobrevivieron varados en un bote salvavidas. Uno de los sobrevivientes, un niño de 17 años, se cayó por la borda y bebió un poco de agua de mar para calmar su sed. Cuando el chico comenzó a deteriorarse, los demás decidieron matarlo y comérselo antes de que su enfermedad avance demasiado. El nombre de ese chico era Richard Parker. Thomas Jefferson y John Adams murieron el mismo día. Esto sucedió el 4 de julio de 1826, 50 años después del día en que ambos firmaron la Declaración de Independencia. Mi coincidencia favorita es sobre la vida de Wilmer McLean. La primera batalla de Bull Run, llamada Batalla de Manassas por la gente del sur, se libró parcialmente en su patio delantero. Al decir F por esto, abandonó su casa y se mudó más profundo, hacia el sur para alejarse de la guerra. Se mudó a un pequeño pueblo y se instaló en el tribunal de Appomattox, donde la Unión decidió firmar la rendición de Lee. Esta vez, la guerra comenzó en su patio delantero y terminó en su sala de estar. Escuché esto en la radio pública nacional hace unas semanas. Una vez, una mujer se preguntó cómo una persona iba a saber con quién debería pasar el resto de sus vidas, así que escribió su nombre en unos billetes de $1 con un rotulador. Años más tarde, un chico con el que estaba saliendo le dio uno de los billetes enmarcados y dijo: «Oye, mira, encontré un billete de $1 con tu nombre». Ella se casó con él y ni siquiera le contó la historia hasta después de la boda porque no quería asustarlo. La coincidencia de Dennis de Menace. 2 personajes de dibujos animados, uno en el Reino Unido y el otro en los Estados Unidos. Ambos se lanzaron en formato impreso en marzo de 1951. Ninguno de los creadores sabía de la existencia del otro, ninguno de los personajes fue plagiado del otro. La historia de Tsutomu Yamaguchi. Era el 6 de agosto de 1945. Otro día exitoso de un viaje de negocios de 3 meses en Hiroshima cuando la ciudad es bombardeada, está quemado y con los tímpanos rotos, pero afortunadamente sigue vivo. Pero, por supuesto, tiene que contarles a todos sobre esta luz cegadora y esta destrucción inexplicable de la ciudad. Es hora de ir a casa y sanar, ¿verdad? No. El 9 de agosto de 1945. Justo cuando le está contando a un amigo sobre su increíble experiencia, Boxcar lanza una bomba nuclear y destruye su ciudad natal, Nagasaki. Y sí, por intervención divina, sobrevivió al segundo bombardeo y falleció hace solo unos años. Leí uno sobre un chico que nació en Asia de padre estadounidense y madre tailandesa. Su padre regresó a los Estados Unidos y perdieron el contacto por completo, en su mayoría, al parecer, debido a los deseos de la madre. El chico finalmente creció, se mudó a los Estados Unidos y trabajó en una estación de servicio. Un día, un cliente entró a la estación y tenía el mismo nombre que el padre. Él le pregunta al cliente si alguna vez había vivido en Asia, y, la parte que realmente me atrapa es que aparentemente el padre nunca había estado en esa estación de servicio antes, y ni siquiera tenía tan poca gasolina, solo sentía que quería entrar allí. En los meses previos al día de en junio de 1944, 3 de los 5 nombres en clave de las playas donde se realizaría el desembarco anfibio, las palabras eran Gold, Sword y Juno, aparecieron en el crucigrama de The Daily Telegraph, un periódico británico. El Servicio de Seguridad MI5 se involucró y arrestó al editor bajo sospecha de espionaje. Resultó que el hombre era completamente inocente y solo tenía esas palabras en el mismo periódico en esos meses. Hitler y Stalin vivían en Viena al mismo tiempo y frecuentaban el mismo parque. Trotsky también vivió allí, junto con algunos otros futuros líderes de la Segunda Guerra Mundial. Casi todo lo que Rasputín hizo.
Cada vez que el hijo de Romanov, Alexei, se enfermaba, él les decía que se recuperaría y la manera de cómo funcionaba. En Rusia pensaban que era un hombre de Dios. Pero básicamente era un tipo borracho sin hogar que salvaba a su hijo cada vez que Alexei estaba al borde de la muerte. Debido a eso, confiaron en él y básicamente tomó las decisiones y tuvo una influencia increíble en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Había un par de gemelos separados al nacer que se casaron con una mujer con el mismo nombre, tuvieron una mascota con el mismo nombre y nombraron a su hijo de la misma manera. Estoy demasiado borracho para sacar todas las demás coincidencias, pero eso fue una locura. Un chico en Australia ganó $250.000 en un raspa para ganar que le permitió pagar algunas cirugías que le salvaron la vida. El noticiero decidió hacer una historia sobre él y lo filmó comprando otro boleto, tal como lo hizo el día en que ganó. Una recreación de lo que pasó. Mientras lo filmaban, rascó y ganó genuinamente otros $250.000, allí mismo en la cámara. Video en la descripción. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand está allá arriba. Básicamente, evitó por poco el asesinato durante el desfile del día, más tarde en el camino para visitar a las personas heridas durante el primer intento, su conductor da la vuelta equivocada y el auto se descompone frente a un café que da la casualidad de que es donde está sentado Gavrilo Princip, quien procede a asesinar a Franz. Los detalles son inestables en este caso porque no he recapitulado desde la escuela secundaria, pero entiendes lo esencial. Durante la Primera Guerra Mundial, había un buque de pasajeros británico, Carmanía, que estaba equipado para cazar buques mercantes alemanes. Decidieron disfrazarla como el barco de pasajeros alemán Cap Trafalgar. Bueno, los alemanes decidieron disfrazar a Cap Trafalgar como Carmanía. Naturalmente se conocieron, se vieron a través de los disfraces y lucharon. Creo que los británicos ganaron esa pelea. Después del suicidio de su hermana, un hombre juró vengarse de Harry Siegland, el pretendiente que había roto el corazón de su hermana, lo que la llevó a quitarle la vida. El hermano le disparó a Siegland, que cayó al suelo. Creyendo que su tarea estaba hecha, el hermano se disparó y se suicidó con la misma arma. Sin embargo, la bala destinada a Siegland no lo golpeó. En cambio, se alojó en un árbol cercano. 3 años después, Siegland estaba trabajando para limpiar ese mismo lugar y usó dinamita para quitar el árbol. La explosión envió la bala volando, golpeando y matando a Siegland.